estar aquí y compartir su palabra. Y gracias a usted por permitirnos estos momentos de reflexión. Este es su programa Desde el Desierto, un programa autorizado por el Señor y de corte educativo bíblico con temas referentes a su pronta venida y a los últimos días. Bendiciones. Este es su servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Les exhortamos a que compartan con otros su programa a través del siguiente enlace: www.desdeldesierto.com www.desdeldesierto.com. Saludos y bendiciones. Oremos. Glorioso Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento y que nos unamos a tus propósitos, que abras nuestros ojos para que veamos lo que tú ves y que abras nuestros corazones para que sintamos lo que tú sientes. Danos, oh Dios, una pasión por las almas que se pierden sin ti, Señor Jesús. Que no perdamos el enfoque de lo que es permanente y valorable. No nos distraigamos en lo que es temporal y vano. Ayúdanos a que seamos hallados dignos en el día de tu visitación. Sálvanos, Señor Jesús. La novia dice ven. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Es necesario que esto acontezca. Mateo 24, versículo 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En uno de los momentos más determinantes para los discípulos, la separación física de Jesús y el futuro de esta semilla que ha sido plantada en sus corazones, el Evangelio, y el final del ministerio terrenal de Jesús, todo esto juntos están en una situación particular. Muchos sentimientos encontrados, muchos pensamientos y mucha curiosidad acerca de lo que sucedería después de su partida. Esta curiosidad y reconocimiento de que estaban ante el profeta, el ungido de Dios, le preguntaban sobre el futuro de su país. Jesús aprovecha para revelar el plan de Dios a un nivel de más detalle, un nivel elaborado de que es dado por los profetas. Jesús les habla de la ciudad, del templo y de los ciudadanos del templo, que no perdieran la fe por las cosas que iban a acontecer después de su partida, porque a pesar de todo eran necesarias que acontecieran o que pasasen. Y en un análisis de las palabras de Jesús podemos identificar 5 áreas o dimensiones o ejes donde Dios va a tratar con el hombre de acuerdo con las palabras dadas por el Señor Jesús. Identificamos 5 áreas en las cuales el hombre se mueve o el hombre funciona. Tenemos primero el área político y social. Segundo, el área natural o ambiente. El tercero es el área económica material.
El cuarto, la salud y el bienestar, que envuelve la salud mental, la salud física, la salud espiritual. Pero hay un área específico que es para lo espiritual o lo sobrenatural. Los aspectos o señales de la venida de Cristo afectarían a todas estas áreas de los hombres, rindiéndolos imbalanceados o casi inoperables de una manera eficiente, de acuerdo al propósito en que hemos sido creados. Y en todas estas, Dios trabajará para hacer finalmente su voluntad. Uno creería que en estos ejes o estas áreas están bajo el control de todos los hombres. Por ejemplo, el área política o social, el hombre piensa que decide quiénes son sus gobernantes o quiénes gobernarán sus tribunas. Y también la estructura social, cuál es la estructura social de aquel o cual país. En este mundo postmoderno, la mayoría de los países tienen un gobierno escogido. Algunos aún hay dictaduras que no son escogidos especialmente por el hombre. Pero aún en las democracias podemos ver la mano de Dios y cómo Dios obra, en medio de los hombres. ¿Qué acerca del barrio en donde vives? Algunos viven allí por necesidad, otros porque quieren o pueden. Y estos son algunos aspectos del eje político o social a que nos referimos. El otro eje o área es el área natural o ambiente, que rige las áreas que envuelven nuestro medio ambiente natural, nuestra geografía. Por ejemplo, las Amazonas con sus densas forestas versus la selva de concreto de las ciudades en la cual conocemos. Las ciudades principales. Nosotros, al parecer, podemos escoger el medio ambiente en que vivimos. Cuando hablamos del eje económico material, es nuestra economía, que puede estar afectada por nuestros esfuerzos de trabajo, por la educación, por las oportunidades que tenemos o por el lugar donde vivimos, la familia a la cual pertenecemos. Si somos de familia que tiene negocios, entonces podemos decir que muchos tienen buenos dineros. Pero la política gubernamental que fomenta la economía local o global también tiene que ver con este eje político económico de la persona. Este eje también es el material, lo que tenemos o tocamos o palpamos. Esta también es el eje de la salud personal. Este área rige nuestro estado de salud física, nuestro cuerpo, nuestra fuerza, nuestra vitalidad. Si estamos enfermos, entonces estamos mal, no funcionamos bien. Puede que este área no esté bajo nuestro control. Hay enfermedades que afectan nuestra salud. No necesariamente nosotros escogemos cómo nos afecta o qué enfermedad nos afecte. Pero por último está el eje espiritual o sobrenatural, el cual es nuestra área espiritual, nuestra alma, lo inmaterial. Todos los hombres tienen un espíritu. Todos son cuerpo, alma y espíritu. Esta es el área inmaterial del hombre, el área que va más allá de lo natural, de lo palpable. En esta área el hombre natural es guiado por sus pasiones o por su alma o por su estado caído, que son sus sentidos, y es afectado severamente por ello. Sus decisiones, sus elecciones, su juicio racional están regidos en esta área de su vida. Bueno, ya que hemos dicho esto, veamos ahora cómo las señales de la venida de Cristo afectarán estas áreas según nuestro estudio de hoy. El Señor Jesús pronuncia estas palabras en respuesta a la interrogativa de los apóstoles y las profecías dadas por el Señor mismo justo antes. Ellos, después de haber sido testigos de la última enseñanza pública de Jesús con respecto al carácter del discípulo y la conducta moral que es esperada, su moral, sus prioridades, su vida en el Señor y el enfoque de agradar a Dios, y también la comparación de la conducta
de esta conducta con la de los fariseos y los escribas, que era reprobada por Dios a pesar de que seguían las enseñanzas de Moisés. Mateo 8:4. Jesús el Señor les manda a que escuchen lo que dicen, pero no que hagan lo que los escribas y fariseos hacían. Jesús estaba implementando un nuevo sistema, vino nuevo en odres nuevos. Mateo 9, versículo 17, que no debería de ser basado en el sistema fariseico, sino más bien en un servicio mutuo motivado por el ágape cristiano, el amor cristiano. Jesús pronuncia 7 denuncias a los fariseos y pronuncia juicio sobre ellos y su sistema, que sería reemplazado. El sacerdocio removido iba a ser de ellos y dado entonces a la iglesia. Jesús dice que es la hora, y la hora es que no se adoraría ni en este templo ni en otro templo, sino verdaderos adoradores serán hallados por el Padre, que los busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Por si esto fuera poco, antes de retirarse de la ciudad, pronuncia lamentación por la gran ciudad, la ciudad escogida por Dios para su morada eterna. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, cuántas veces quise protegerte bajo mis alas, como la gallina protege a sus polluelos, pero no quisiste. Mateo 23:37, Lucas 13:34. Estas palabras fueron fuertes. Hablaba de la muerte de los hijos de Dios, los profetas, sobre la ciudad. El Goel de ellos, el vengador de ellos, según la ley, quien es el Padre, él mismo vengaría sus muertes, incluso la de él mismo, como profeta de Dios o profeta de profetas. Más aún, después de haberse sentado en el monte y ahora con la vista completa al templo y a la ciudad, ellos, consternados por las palabras proféticas del maestro o del profeta, quien hizo muchas señales ante ellos, no había razón para dudar si estas cosas sucederían o no ahora. Están preocupados por el bienestar del país y cuándo ocurrirán estas cosas. La pregunta no era si pasarían o no estas cosas. Jesús dice que el cielo y la tierra pasarían menos su palabra. Más bien, lo que ellos están preocupados es 3 cosas. 1, ¿cuándo sucederían estas cosas? 2, ¿qué señal habría antes de estas cosas y la venida de Cristo? Y 3, el fin del siglo. La cual las 2 últimas preguntas implican que su venida sería el marcador para el fin del siglo presente. Dijimos aquí que siglo no es un periodo de 100 años como contemporáneamente lo entendemos, sino más bien el fin del siglo es una referencia al final del estado actual del gobierno, donde el hombre gobierna sobre la tierra, o el estado de tierra, o el estado del hombre sobre la tierra. La palabra siglo también abarca las características similares de los hombres en un periodo de tiempo. Este siglo es diferente al siglo que viene. Los hombres en este tiempo son diferentes a los hombres que serán o que estarán en el siglo venidero. La separación de estos 2 siglos está más bien por el enfoque en Dios o no. Daniel, el profeta Daniel, dice que hay 4 periodos de gobierno y después le dará el gobierno de la tierra a los santos. Daniel 7, versículo 27, dice en las escrituras. Este es el reino de Dios. Entonces, tenemos que la pregunta 2 y 3 implican un cumplimiento entrelazado. Su venida es entendida por el fin de los tiempos, el tiempo o época del dominio del hombre. Hemos identificado 5 áreas que los tiempos, las señales afectarían el funcionamiento de los hombres. Estas áreas son la política social, el área natural, ambiente, el área económico material, el área salud, bienestar y el área espiritual sobrenatural. Los juicios de Dios afectarían cada una de estas áreas
paralizando severamente a los hombres en su funcionamiento. De este modo, o de este siglo, resultaría esta en una humillación ante Dios para los hombres. Las palabras de Jesús pronunciadas a sus discípulos en contra de los fariseos y escribas y de la gran ciudad de Jerusalén van en acorde con la palabra dada a Daniel muchos años antes, en referencia a la ciudad escogida y a las 70 semanas de años que estaban destinadas para su purificación. Todas las naciones de la tierra son afectadas por estas profecías. La pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Y la señal, y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Permite al Señor, al Maestro, ahondar en la descripción de la semana número 69 de Daniel y la semana 70 de Daniel, que no hemos visto ese detalle en Daniel 9:27. El fin siendo el cumplimiento de la semana número 70, que culmina con su segunda venida. No el rapto, su segunda venida, que son dos cosas diferentes.